Muy buenas chicos. Sean muy bienvenidos a este canal. Espero que disfruten la novela. Por cierto, todos los créditos de la novela son enteramente para el autor. Capítulo 51. Asumir la culpa, cambio de lugar de trabajo y su posición afortunada. Traductor. En Ye Translations Editor. En Ye Translations. Por muchas razones, la familia del crimen que estaba en desacuerdo con la familia Carlos también se atribuyó la masacre del Club Saprilla. Cuando Luke escuchó eso, se quedó atónito por un momento, antes de que una sonrisa cruzara su rostro. Con esas personas asumiendo la culpa por él, las numerosas preguntas que rodean la destrucción de la familia Carlos se desvanecerían. Nadie sería capaz de relacionar eso con Luke. Tris se sintió impotente. Después de hacer tanto trabajo en la familia Carlos, fue el enemigo de la familia Carlos quien se benefició en su lugar. Eso no se sintió nada bien. Pero no importa que, todavía habían contribuido al colapso de la familia Carlos. En cuanto a reconstruir la ruta de contrabando de la familia Carlos, les tomaría varios años a otras organizaciones criminales. Por lo tanto, podrían tomar el crédito por eso. Recientemente, Robert no hablaba mucho, y cuando miraba a Luke, lo hacía con una mirada complicada. Robert tenía mucho que decir, pero dejó todo sin decir. Era imposible para él no notar algo que incluso Selina había notado. Selina aún no había tenido noticias de Tris cuando estaba tratando de adivinar la razón del cambio en Luke. Este no fue el caso de Robert. Y cuando pensó en cómo Luke se había ido de viaje al azar y regresado envuelto en una intensa intención asesina, no fue difícil para Robert conectar los puntos. Robert había pasado muchos años en el ejército y había sobrevivido a una zona de guerra. Por lo tanto, de ninguna manera era un idiota. De hecho, sus sentidos eran extremadamente agudos. La única razón por la que había permanecido como jefe en este pequeño pueblo era porque estaba cansado de tanta matanza. Nunca había imaginado que después de salir de una vida de asesinatos, el niño que había criado entraría en esa vida en su lugar. Y no se sentía ni siquiera calificado para reprender a Luke por eso. Después de todo, si Luke no hubiera hecho ese viaje, Robert también habría hecho ese viaje personalmente un mes después. Pasó el tiempo y, una semana después, llamó a Luke a su oficina y le preguntó: ¿Quieres trabajar en otro lugar? Lucas estaba atónito. ¿Por qué? Roberto no respondió. Volvió a preguntar: ¿Quieres un escenario más grande para ti? Lucas estaba asombrado. ¿Qué? Robert continuó: Si estás interesado, haré uso de mis contactos y te ayudaré a transferirte a otro lugar. Eres joven y dudo que quieras quedarte en este lugar y vivir la vida de un jubilado. Luke se sumió en un breve silencio antes de responder: Déjame pensarlo. Roberto asintió. Por supuesto. Avísame cuando te hayas decidido. Luke no tardó en decidirse. 3 días después, le dio una respuesta a Robert. Robert no dijo mucho al respecto. Solo le dijo a Luke que ahora se esforzara más en aprender más sobre todo lo relacionado con su trabajo. Luke sabía que este llamado período de aprendizaje era la última parada antes de pasar al nuevo trabajo. En un lugar nuevo, ya no tendría la protección de Robert. Allí, tendría que cometer los mínimos errores posibles y aportar todo lo que pudiera. Luke le dijo a Selina lo que iba a pasar. No le preocupaba que Selina lo envidiara por tener esta oportunidad. Como socios que habían sobrevivido juntos a la muerte, Luke no quería que su pareja fuera la última persona en saber que se iba. Eso la lastimaría a ella en su lugar. Selina miró a Luke con una expresión extraña durante mucho tiempo antes de asentir. Ok. Esa reacción despertó la curiosidad de Luke. Eso no era propio de ella en absoluto. Así pasó el tiempo. Durante este tiempo, Luke descubrió otra regla oculta del sistema. Esta historia comenzó con las quejas de Catherine. Se quejó de que Robert había tenido una racha de mala suerte recientemente, con numerosas cosas malas que le sucedieron. Luke no pensó mucho en eso, pero cuando preguntó más, descubrió que Robert se había lastimado los dedos 5 veces recientemente, pisó mierda de animal 6 veces e incluso se había llenado de basura después de que soplara el viento. El piso superior afortunadamente, estos fueron accidentes menores y no lo lastimaron mucho, pero aún así causaron que Catherine se preocupara. Incluso comenzó a volverse supersticiosa y se preguntó si una fuerza sobrenatural estaba trabajando aquí. Por lo tanto, comenzó a arrastrar a Robert a la iglesia local. Hasta ahora, habían estado allí 2 veces.
Por desgracia, la última vez que estuvieron en la iglesia, el banco en el que Robert estaba sentado se derrumbó, y una parte puntiaguda del banco roto perforó la espalda de Robert y le hizo sangrar. Luke no pensó mucho en eso al principio, pero después del incidente de la iglesia, también comenzó a sospechar. Incluso cuando la gente tenía una racha de mala suerte, no llegaba a este punto. Esta era la vida real, no una escena de las películas Destino Final. Luke siguió pensando en ello, pero no podía resolverlo. Eso duró hasta un día, cuando Robert desafió a Luke a hacer una apuesta mientras veían un partido de fútbol. Luke lo rechazó. Robert dijo con resentimiento: mi suerte ha sido mala últimamente, pero no necesito tu simpatía. Me niego a creer que nunca ganaré una apuesta contra ti. Luke no se dio cuenta entonces, pero esa noche, cuando estaba acostado en su cama, un pensamiento extraño surgió repentinamente en su mente. Y cuando estaba a punto de quedarse dormido, de repente se sentó en la cama. ¿Es esa la razón de...? 2 días después, cuando estaban viendo otro partido de fútbol, hizo una apuesta con Robert y apostó por un equipo débil. Como era de esperar, Luke perdió la apuesta. En ese momento, parte de la lista de habilidades de Robert se atenuó y dejó de estar disponible. Claramente, Luke ya no cumplía con los requisitos requeridos para aprender estas habilidades. Parte de lo que aprendió también se eliminó automáticamente de sus habilidades activas. A Luke no le importaba eso. Empezó a observar a Robert. Aparentemente de la nada, Robert de repente dejó de tener mala suerte. Después de unos días, solo se había lastimado una vez al tocar un poco de agua hirviendo, mientras que el único otro incidente menor fue empaparse debido a una tubería que goteaba en el baño. En comparación con su situación anterior de 3 o 4 accidentes menores todos los días, su situación actual era mucho mejor. Luke buscó la oportunidad de volver a apostar con Robert. Esta vez, no fue una apuesta en un partido de fútbol. Más bien, fue un partido de tiro entre los dos con una apuesta. Luke perdió sin incidentes ya que ni siquiera estaba haciendo su mejor esfuerzo. En ese momento, todas las habilidades en la lista de Robert se atenuaron y las armas de fuego básicas que Luke había aprendido tampoco estaban disponibles. Y a partir de ese momento, Robert ya no tuvo mala suerte. Pasaron unos días sin accidentes de ningún tipo. Como resultado, su estado de ánimo mejoró mucho. Fue entonces cuando Luke supo con certeza acerca de otra regla del sistema. Para aprender una habilidad usando el modo de superaprendizaje, Luke primero tuvo que derrotar a un oponente para cumplir con el requisito. Sin cumplir con el requisito, no podría comprar las habilidades en la lista. Anteriormente, después de matar a los pandilleros mexicanos, todas sus habilidades estaban disponibles a la vez. ¿Cuál era la diferencia entre esas personas y Robert? La respuesta fue simple. Robert simplemente sufrió mala suerte por una apuesta menor, mientras que los pandilleros incluso perdieron la vida por su derrota. Eso le dio a Luke una comprensión aproximada de cómo funcionaba el modo de superaprendizaje. El llamado requisito que tenía que cumplir para comprar las habilidades era algo relacionado con la suerte, o tal vez, la fortuna. Los muertos naturalmente no tenían suerte ni fortuna. Quizás el sistema había juzgado que al derrotar y matar a esas personas, Luke les había robado su suerte o fortuna, dejándolos completamente indefensos mientras el sistema saqueaba sus habilidades. Si ese era el caso, el golpe de mala suerte de Robert era comprensible. Capítulo 52. Houston, traslado y partida traductor. En Ye Translations editor. En Ye Translations por supuesto, todo esto seguía siendo especulación. Pero Luke creía que solo necesitaba encontrar una mala persona para tratar de derrotar en lugar de matar. Al observar si esa persona tendría mala suerte, Luke podría sacar una conclusión. Sin mala suerte, la eficiencia de Robert aumentó. Después del 4º mes de Luke en la fuerza, él y Selina fueron llamados a la oficina de Robert. Después de que Luke cerrara la puerta, Robert tomó 2 documentos del escritorio y les entregó uno a cada uno. Luke hojeó el documento y dijo asombrado: ¿tan rápido? Selina también estaba asombrada. ¿La División de Crímenes Mayores del Departamento de Policía de West de Houston? Jefe, ¿cómo hizo esto? Robert tenía una expresión indiferente. ¿Están ambos listos? Luke miró a Selina y preguntó: ¿Tú, también te vas a transferir a Houston? Selina sonrió y dijo: ¿Por qué? ¿Estás decepcionado de que no puedas deshacerte de mí? Luke se rascó la cabeza.
No, simplemente no sé si realmente quieres irte a aquel lugar. Selina tenía una expresión extraña. Eso es Houston de lo que estamos hablando. Es una ciudad grande. Más importante aún, el salario allí es mucho más alto que el que recibimos aquí. Eso dejó a Luke sin palabras. La mayoría de la gente querría ir a un mejor lugar de trabajo, eso era completamente normal. Cuando los dos terminaron de hablar, Robert dijo: Está bien. No tengo mucho que decir. Cuando esté allí, haga lo mejor que pueda y no me avergüence ni a mí ni a nuestro departamento. Selina preguntó: ¿Cuándo nos vamos? Robert respondió: Cuando quieras, pero a más tardar dentro de 5 días. No podemos hacer esperar mucho tiempo a tu futuro superior, ¿verdad? Selina se rió y dijo: No hay problema. Puedo partir en 3 días, antes de mirar a Luke. Luke vaciló un poco antes de asentir. Claro, nos iremos en 3 días. Sin decir nada más, Robert hizo un gesto con la mano y les dijo que se fueran. Con sus respectivas órdenes de traslado, los dos salieron del departamento y se subieron a su automóvil. Selina miró al distraído Luke y preguntó: ¿Qué tienes en mente? La pregunta tomó a Luke por sorpresa. Ordenó sus pensamientos y dijo: Nada. Nunca esperé que Robert hiciera la transferencia tan rápido. Selina asintió con la cabeza. Sí, cuando me dijo que me preparara, pensé que tomaría unos meses o incluso medio año. Luke preguntó: ¿Normalmente toma tanto tiempo? Selina sonrió. Si se trata de un traslado como oficial de policía normal a cargo de cosas como patrullar las calles, solo toma 10 días. Pero nos van a transferir a la división de delitos mayores. El salario allí es más alto que el de los oficiales de policía regulares. Luke sonrió y pensó: resulta que solo estás pensando en el salario. Para ellos se realizó una fiesta de despedida. La mayoría de sus colegas no estaban celosos. Después de todo, la mayoría de ellos habían envejecido como oficiales de policía en esta ciudad y no estaban demasiado interesados en ir a un lugar nuevo como Houston. Había ventajas y desventajas en trasladarse a una ciudad más grande. Trabajar como oficial de policía allí sería mucho más peligroso y mucho más ocupado. La competencia allí también sería más dura, lo que también generaría más estrés. El ambiente de trabajo allí era completamente diferente aquí en la ciudad, donde rara vez tenían que trabajar horas extras. Mientras tuvieran cuidado de no ofender a nadie, podrían seguir siendo policías durante mucho tiempo. En cualquier caso, Luke y Selina no estaban siendo transferidos exactamente por la fuerza de las conexiones de Robert. Los dos se habían desempeñado bien durante la operación de la familia Carlos. Contra una emboscada de 10 atacantes con AK, sobrevivieron y eliminaron a todos los atacantes. Incluso Selina, que no había contribuido tanto como Luke, había matado a un pistolero y retenido a 8 pistoleros ella sola al comienzo del tiroteo. En una situación como esa, los novatos típicos probablemente estarían orinando sus pantalones de miedo. Incluso los oficiales veteranos menos valientes no se atreverían a enfrentarse a tantos AK. En cuanto a Luke, su actuación fue tan buena que era casi ilógica. Era un recién graduado que solo se había unido a la fuerza por poco más de 2 meses, sin embargo, él solo había matado a 13 hombres armados durante la operación, incluido un líder de la pandilla. Ni un solo pistolero al que puso sus ojos sobrevivió, y finalmente acabó incluso con los que resultaron heridos. Esto solo lo diferenció de todos los oficiales del departamento, excluyendo a Robert. Aparte de eso, Luke era el ahijado de Robert. Nadie podía hacer nada para que Robert enviara lejos a su propio hijo. Por lo tanto, en su departamento, Luke era la persona con mejor desempeño y conexiones. Nadie pudo decir nada sobre su fichaje. Incluso si uno era infeliz, solo podía soportarlo. Luke no prestó mucha atención a los demás, pero aún necesitaba aplacar a Catherine y los 2 niños. Desde que despertó en este mundo, había vivido con la familia de Robert. La única razón por la que no llamó papá y mamá a Robert y Catherine fue porque Catherine era su tía paterna. Su relación no era peor que la relación entre miembros de otras familias regulares. En esta familia, estaba el franco y magnánimo Robert y la amable e inteligente Catherine, y ambos habían hecho un gran trabajo en la construcción de una familia feliz y saludable. Ahora, había llegado el momento de que alguien de la familia se fuera. Luke había pensado en este día muchas veces en el pasado, pero nunca tuvo una idea clara de cuándo sucedería. Según su plan anterior, se suponía que pasaría algunos años en la universidad.
Fueron 4 años adicionales para actuar como un amortiguador para que todos se acostumbraran a no verse más todos los días. Pero ahora, se iba a un nuevo trabajo en la División de Delitos Mayores de Houston. ¿Qué tan ocupada estaba la División de Delitos Mayores de un departamento de policía en una ciudad importante? Había suficientes casos allí para mantener ocupada a una persona toda su vida. Por lo tanto, Luke rara vez tendría la oportunidad de regresar en el futuro. De hecho, había más posibilidades de que Catherine y los 2 niños fueran a visitarlo allí. Aunque Catherine era muy reacia a separarse de él y estaba bastante emocional, no reaccionó demasiado mal. Por otro lado, Joseph el mocoso, que pasaba mucho tiempo discutiendo con Luke, fue el que lloró. Claire ya estaba en su 2.º año, por lo que se las arregló mejor y no lloró. Pero ella todavía se despertó con los ojos rojos por llorar durante 2 días seguidos. A pesar de su desgana, el día de la partida de Luke aún llegó. Luke no mostró demasiada emoción. Estaba completamente tranquilo, y salió de la casa como si fuera un día normal de trabajo. Incluso consiguió que Catherine preparara 2 sándwiches para su almuerzo, antes de despedirse de todos con una sonrisa en su rostro. Hoy, Robert no se fue al trabajo en punto. Se quedó con Catherine y los 2 niños y despidió a Luke y Selina. Saludaron cuando el auto se fue, y el más joven, Joseph, no pudo evitar preguntar: ¿cuándo regresa Luke? Robert respondió: volverá. En cualquier caso, podéis ir a visitarlo durante las vacaciones escolares. También puede aprovechar la oportunidad de visitar Houston. Parecería que Robert acababa de causarse más problemas con esas palabras. A partir de entonces, los 2 niños lo molestarían para que fuera a Houston durante las vacaciones escolares. Selina estaba a cargo de la conducción. Después de salir de la ciudad, ella preguntó: ¿por qué sigo conduciendo incluso después de que compraste un automóvil? Luke respondió con indiferencia: porque conduces mejor que yo. Selina se quedó un poco sin palabras. Tú nunca conduces. ¿Cuándo mejorarán tus habilidades de conducción? ¿Planeas que yo conduzca todo el tiempo? Capítulo 53. Esquema, informes y novato. Traductor. En Ye Translations Editor. En Ye Translations Luke levantó la bolsa en su mano y dijo: mira, incluso tengo tu almuerzo preparado. Una persona capaz como tú tendrá que hacer más. Selina frunció el labio pero no continuó con el tema. ¿Dónde nos hospedaremos en Houston? Luke estaba ligeramente aturdido. ¿Nosotros? ¿Dónde nos quedamos? Algo parecía estar mal en eso. Selina tenía una expresión extraña. Eso es Houston. ¿Crees que todavía puedes quedarte en una casa de 3 pisos como en Shackelford? ¿Qué tan rico eres? Luke finalmente entendió a qué se refería. Su mente había estado preocupada con otras cosas últimamente. Por lo tanto, ni siquiera había pensado en esto. Humildemente pidió la guía de Selina. ¿Qué tienes en mente? Selina respondió: simple. Alquilamos un lugar juntas. Lucas asintió. ¿Y? Selina continuó: al permanecer juntos, podemos seguir usando su automóvil para ir y volver del trabajo. Con eso, incluso podemos ahorrar en las tarifas de transporte. Luke pensó para sí mismo. Así que este es tu verdadero motivo. Selina preguntó además: ¿sabes cocinar? Si puedes, podemos ahorrar aún más. La planificación meticulosa de Selina realmente dejó a Luke sin palabras. De ropa, comida, vivienda y transporte, ella había contabilizado 3 de ellos. Y ella también lo había tenido en cuenta para todo. Selina estaba un poco avergonzada cuando vio la expresión de Luke. No tengo otra opción. Tengo que tener cuidado con mis gastos cuando soy nuevo allí. Sabes que no tengo muchos ahorros. Lucas. Jeje. No es que no tuviera muchos ahorros, sino que muchos jóvenes no tenían la costumbre de ahorrar. Incluso las personas de mediana edad tampoco tenían muchos ahorros. Además de eso, las tarjetas de crédito y los préstamos estaban muy extendidos, y la gente tenía la costumbre de gastar primero y preocuparse después. Luke se alegró de haber traído $10,000 de su viaje a México para probar el sistema. De lo contrario, probablemente tendría que comer basura en Houston. De su prueba, confirmó que al sistema no le importaba cuando se beneficiaba de los delincuentes. En cuanto a sacar provecho de los no criminales, eso no funcionaría. Si hiciera eso, ya no estaría limpio. En cambio, sería un policía corrupto.
Luke no estaba seguro de si el sistema aún lo consideraría su anfitrión si decidiera convertirse en un oficial corrupto. Luke no se arriesgaría a perder el sistema por algo de dinero. Así como así, los dos partieron hacia Houston. Para el almuerzo, solo se detuvieron en una estación de servicio al azar y comieron lo que trajo Luke. Después de la comida, Selina, que se había vuelto más audaz, dijo: «Mira, tenía razón. Eres hipermétrope. Solo su almuerzo nos ahorró al menos $10». Luke pensó: «Claro, muchas gracias por los elogios». También se detuvieron en un motel al azar y pasaron una noche allí antes de reanudar su viaje a la mañana siguiente. Intentaban llegar al departamento de policía de West de Houston a las 3 p.m. Al llegar, buscaron el despacho del subjefe, antes de entrar a encontrarse con el superior de su futuro superior. Robert les había dicho que buscaran a este Thomas Park tan pronto como llegaran. Le había dicho a Luke antes que esta persona era un ex compañero suyo. Eran los mejores amigos que habían luchado juntos, además de compartir el botín de guerra. Naturalmente, Robert solo le habló de lo primero. En cuanto a lo último, eso fue imaginación de Luke. Thomas era un afroamericano de unos 40 años. Era un poco regordete, y su posición como subjefe claramente no le había dado mucho tiempo para hacer ejercicio. Robert había podido seguir haciendo ejercicio para mantener una figura en forma gracias a su horario relativamente libre de trabajo en un pueblo pequeño. Después de que los dos saludaron a Thomas, revisó sus registros y órdenes de transferencia. No les dijo mucho. De hecho, dada su posición, ni siquiera necesitaba molestarse en conocer personalmente a los dos detectives. Sin embargo, dado que fueron enviados por su amigo Robert, tenía que reunirse con ellos. La amistad puede ser tanto valiosa como inútil. Pero Thomas siempre había tratado a Robert de manera diferente. Era muy consciente de lo capaz que era Robert como combatiente, y Robert tenía muchos otros compañeros del ejército además de él de todos modos. En aquel entonces, durante la guerra, había más de 10 personas solas que le debían la vida a Robert varias veces. Puede que algunos ya no lo recuerden por el paso del tiempo, pero nadie quería ser conocido como alguien que olvidó favores en su grupo de amigos. Además, Robert casi nunca pedía su ayuda. Por lo tanto, este favor que había pedido naturalmente tendría un peso diferente. Dado que Robert le había pedido a Thomas que asignara estos dos puestos adecuados aquí, naturalmente estaría de acuerdo. En cualquier caso, aparte de Thomas, Robert también se había ganado un favor de un pez gordo. Por eso, no se podía rechazar esta solicitud. No era como si Robert estuviera pidiendo posiciones altas para los dos. Solo estaba pidiendo una transferencia, mientras que los dos permanecerían en el mismo rango. A Thomas no le importaba nada asignar 2 detectives a la División de Delitos Mayores. Ser miembro de la División de Delitos Mayores era ligeramente diferente en comparación con otros miembros del Departamento de Policía. Luke aún era joven, ni siquiera tenía 19 años. Sin embargo, su récord fue bastante impresionante. Matar a 13 sicarios en una sola noche. Alguien con esto en el archivo era extremadamente raro, incluso en todo Houston. Thomas no dudó de la autenticidad del archivo. Robert no era el tipo de persona que falsificaba sus informes. Incluso si Luke no fuera mejor que otros oficiales novatos, Thomas estaría de acuerdo con la transferencia ya que era una solicitud de Robert. En cualquier caso, esa fue una operación conjunta con el FBI. Era poco probable que esos tipos arrogantes ayudaran a falsificar un informe solo para colocar a un oficial de policía en una luz favorable. Incluso si Thomas aceptara a los dos en su departamento de policía fuera un abuso de autoridad, todavía tendría la excusa perfecta para eso. Y esos fueron sus excelentes registros. Aquellos que cuestionaron su decisión de aceptar a los dos podían ir libremente y desafiar a más de 10 sicarios. Mientras pudieran romper el récord de Luke, Thomas estaría más que feliz de permitir que esa persona también ingresara a la División de Delitos Mayores. El departamento de Weside siempre había carecido de combatientes increíblemente capaces como estos dos. Por lo tanto, tenía sentido que Thomas hiciera una excepción y permitiera que estos dos entraran. Por supuesto, todavía necesitaba actuar como subjefe. Solo les dio un breve discurso de aliento antes de tomar el teléfono y decirle a su futuro superior que fuera a buscarlos. En verdad, eso fue una pista para su futuro superior.
con el oficial al mando de la División de Delitos Mayores recogiendo a 2 nuevos detectives de la oficina del subjefe. Cualquiera que no entendiera lo que eso significaba sería un idiota. Todo el mundo estaba muy ocupado. Por lo tanto, Thomas y el oficial al mando solo tuvieron una breve conversación. Después de que los dos saludaron al subjefe y se despidieron, siguieron a su nuevo superior para comenzar sus nuevos roles. Actualmente, Brock estaba bastante infeliz. 2 detectives fueron empujados repentinamente a su división de delitos mayores. No solo eso, los 2 eran claramente novatos. Selina era latinoamericana y se sabía que se veían más jóvenes que su edad. Tenía 24 años, pero parecía incluso menor de 20. Estaba llena de vitalidad gracias a su cómoda vida en un pequeño pueblo y la cantidad de ejercicio que hacía en casa. En cuanto a Luke, su piel se había vuelto extremadamente clara y tierna después de que el sistema mejorara su cuerpo, lo que lo hacía parecer aún más joven. De hecho, parecía un estudiante de secundaria. Brock incluso se preguntó si este chico realmente era un oficial de policía adecuado en lugar de un novato cuya única experiencia en la fuerza era emitir multas de automóvil. Fue con esta insatisfacción que Brock llevó a los 2 a la oficina de la División de Delitos Mayores. Capítulo 54. Alborotador, solicitud y a un socios traductor. En YE Translations Editor. En YE Translations. Aunque Brock no estaba contento, el subjefe Thomas había dejado en claro que tenía las espaldas de estos 2 novatos. Por lo tanto, no podía causarles problemas sin ninguna razón. La División de Delitos Mayores era un departamento extremadamente ocupado, y los 2 novatos aún serían de ayuda de alguna manera. Decidió dejarlos trabajar primero en algunos casos menos importantes. Inmediatamente después de entrar a la oficina, Brock llamó a una oficial y le pidió que los llevara a los 2 a sus asientos. Luego se volvió y miró a los 2. Selina, irás a Berkeley. Luke, irás a Ferrigno. Millie te llevará a ellos. Aprende adecuadamente de ellos y trata de no estropear las cosas. Estaba a punto de irse cuando Luke dijo de repente: Jefe Brock, ¿podemos seguir siendo socios aquí? La cara de Brock cayó. Odiaba más a estos alborotadores, incluso más cuando estos solo se habían unido a través de sus conexiones. Pero cuando pensó en Thomas, reprimió su ira y preguntó: ¿por qué? Luke respondió con calma: porque éramos socios antes de esto. Trabajamos bien juntos. La expresión de Brock no cambió cuando dijo: ¿oh? ¿Trabajan bien juntos? ¿Quiere decir que uno de ustedes siempre vitorea cuando el otro emite boletos? Una sonrisa floreció en el rostro de Luke. No. Hace como un mes, trabajamos juntos y matamos a 10 sicarios mexicanos que nos emboscaron. Brock estaba atónito. ¿Qué? Luke continuó: todos los detalles de la operación están en nuestros registros. No me gusta presumir, pero creo que también sabes la importancia de tener una pareja en la que puedas confiar para que te respalde. Brock frunció el ceño y vaciló un poco antes de decir: bien. Maneja tus asuntos por ahora y ven a buscarme antes del final del día. Luego, los 2 fueron con Millie y completaron todos los procedimientos y el papeleo. Consiguieron sus uniformes, papeles y algo de dinero. De hecho, el dinero era para que compraran su equipo, como sus armas de servicio. También necesitaban comprar sus porras, cinturones, fundas e incluso equipo antidisturbios, con el dinero que se les entregó. Siempre que su equipo estuviera de acuerdo con las normas policiales, no importaba dónde lo compraran. Luego, regresaron a sus escritorios y comenzaron a limpiarlos con algunos utensilios de limpieza que les dio Millie. Ambos parecían estar en la misma longitud de onda ya que una vez más seleccionaron 2 escritorios en una esquina de la oficina. Esta parte de la oficina estaba bastante oscura y no recibía luz solar directa. Por lo tanto, todavía estaba vacío. Seleccionaron 2 mesas que estaban en el extremo más alejado de la esquina. Incluso la mesa ocupada más cercana estaba a unos 4 metros de ellos. Por lo tanto, tenían más privacidad en este pequeño rincón suyo. Selina estaba feliz de descubrir que podía juntar 2 sillas para hacer una cama improvisada y dormir allí sin que nadie se diera cuenta. Los 2 limpiaron rápidamente y, con la ayuda de la gran destreza de Luke, terminaron de limpiar en media hora. Después de eso, Selina se ofreció como voluntaria para devolver las herramientas de limpieza. Después de todo, ni siquiera había limpiado la mitad de la cantidad que Luke tenía. Por lo tanto, ella decidió hacer su parte de esta manera. Brock acababa de terminar de leer sus archivos.
Estaba lleno de conmoción. Matar a 13 sicarios armados con AK en una sola noche, un niño que ni siquiera tenía 19 años había logrado algo así. Era simplemente inimaginable. Pero Brock no tuvo más remedio que creer lo que leyó. Estaba claramente escrito en el expediente que se trataba de una operación dirigida por el FBI. Luke y el departamento de policía solo habían estado allí para brindar asistencia. El FBI no permitiría que Luke se llevara el crédito si él no hubiera hecho todo eso. El récord de Selina fue mucho más suave en comparación. Aún así, esta hermosa mujer de unos 20 años todavía se había defendido contra 10 sicarios que tenían AK. Ella sobrevivió a eso, e incluso había derribado a uno de los atacantes. Su coraje y destreza en el combate eran cosas que las detectives de la División de Crímenes Mayores de Brock no tenían. Uno o dos de los hombres podrían hacer lo mismo, pero todos eran veteranos con más de 10 años de experiencia en la fuerza. Fue una sorpresa para él que los dos nuevos detectives empujados a su división fueran en realidad dos oficiales capaces en lugar de unos novatos inútiles y bien conectados. Por supuesto, para resolver casos en la división de delitos mayores, la destreza en el combate por sí sola no era suficiente. Pero pase lo que pase, la división de delitos mayores aún recibiría a combatientes tan capaces con los brazos abiertos. Con el historial de Luke, cada vez que hubiera casos importantes que involucraran a criminales peligrosos en el futuro, podrían desatarlo sobre ellos. Ni siquiera lo necesitarían para repetir la hazaña de matar sin ayuda a 13 personas. Solo necesitaba deshacerse de los 2 o 3 oponentes engañosos al azar durante sus operaciones, y la moral del enemigo colapsaría. Cuando Brock pensó esto, su molestia con Luke por hablar antes se desvaneció. Uno no podía sobrevivir en la división de delitos mayores simplemente consiguiendo favores. Lo más importante aquí era la capacidad de uno, y en segundo lugar estaba la forma en que uno manejaba las cosas. Brock aún podría reprimir o ser injusto con un subordinado capaz, pero nunca se desharía de uno. Eso era algo que solo un superior sin experiencia haría. Mientras el subordinado obedeciera sus órdenes y siguiera siendo útil, a Brock no le importaba tolerar el temperamento extraño de Luke. En cualquier caso, Luke estaba respaldado por el subjefe Thomas. Por lo tanto, Brock decidió intentar dejar que Luke hiciera lo suyo. Ante este pensamiento, Brock levantó la cabeza y examinó la oficina. Pronto, encontró a los dos en un rincón de la oficina. Los dos casi habían terminado de limpiar. Brock observó que los dos no hablaban mucho, pero aún así trabajaban bien juntos incluso cuando limpiaban. Rápidamente limpiaron sus escritorios. Y después de que terminaron, sin siquiera hablar, Luke reunió las herramientas de limpieza y se sentó, mientras Selina las recogía y se alejaba. Brock estaba asombrado por lo que vio. Luke de hecho no había estado alardeando. Los dos realmente trabajaron muy bien juntos. Por lo tanto, era comprensible por qué preferían seguir siendo socios. Brock dejó de mirarlos y tomó una decisión. Luego tomó su teléfono y le dijo a Millie que enviara a los dos a su oficina. Cuando los dos entraron, Brock no se molestó en bromas. Fue directo al grano y les dijo que podían seguir siendo socios. Sin embargo, si no podían hacerlo bien, tendrían que separarse y aprender de los detectives más experimentados. Esta vez, Brock ya no los miraba con menosprecio como antes. Prestó mucha atención a sus expresiones cuando habló. La alegría se podía ver en el rostro de Selina, mientras que Luke solo sonrió mientras agradecía a Brock. Brock se sorprendió por la reacción de Luke. Como oficial al mando de la División de Delitos Mayores, Brock tenía grandes habilidades de observación y era muy bueno para ver a través de una persona. Ahora que estaba prestando mucha atención a los dos, fácilmente se dio cuenta de que, de los dos, el niño Luke era el líder. De manera similar, Luke era la persona más tranquila de la pareja, e incluso la sonrisa en su rostro era simplemente una fachada. Ninguna de sus verdaderas emociones se filtró. Simplemente estaba siendo cortés. Brock decidió entonces que necesitaba prestar aún más atención a Luke. En cuanto a Selina, solo necesitaba prestarle un poco de atención. Después de que terminó de hablar, les dijo a los dos que se fueran. Como los dos acababan de llegar a Houston, tenían que lidiar con el problema del alojamiento. Brock les dijo que le pidieran ayuda a Millie. Millie, de hecho, trabaja en una capacidad administrativa en el departamento, centrándose en la logística. Millie era realmente buena en lo que hacía. No necesitaba preguntarle a nadie más.
Después de hurgar en su computadora durante 2 minutos, imprimió una lista de casas en alquiler. Todas las casas disponibles estaban ubicadas cerca del departamento de policía, adecuadas para Luke y Selina. Capítulo 55. Nueva casa y primer caso de homicidio. Traductor. En YE Translations Editor. En YE Translations los dos agradecieron a Millie antes de salir juntos del departamento. El departamento les había dado 3 días para instalarse antes de comenzar a trabajar oficialmente. Eso se debía a que la división de delitos mayores estaba muy ocupada y, en el momento en que comenzaran, no tendrían tiempo para asentarse adecuadamente. Por eso se les dio un período de gracia primero para hacer todo. Los dos no se demoraron. Pasaron medio día visitando 8 casas que preseleccionaron y finalmente se instalaron en un apartamento de 2 habitaciones cerca del departamento de policía. El mayor beneficio del lugar era la relativa tranquilidad del área. No había mucho tráfico ni grandes multitudes cerca de ellos, la única calle cercana al apartamento era una pequeña en la parte trasera del edificio. El edificio de apartamentos era bastante viejo pero aún estaba limpio. Los 2 dormitorios eran bastante pequeños, de unos 10 metros cuadrados cada uno. La sala de estar también era bastante pequeña, de unos 20 metros cuadrados. Todo el apartamento tenía unos 50 metros cuadrados. Afortunadamente, el apartamento era bastante barato, y con ellos dividiendo el alquiler, era aún más barato. Después de firmar el contrato de alquiler, comenzaron a mover sus cosas del automóvil al apartamento. El maletero y el asiento trasero estaban repletos de equipaje, la mayoría de ellos pertenecientes a Selina. Luke realmente no podía entender por qué Selina había traído tanta ropa y zapatos a pesar de que de todos modos llevarían uniformes de policía. Selina puso los ojos en blanco cuando escuchó lo que pensó que era una pregunta idiota. Por favor, nos uniremos a la división de delitos mayores. La mayor parte del tiempo, no estaremos en uniforme. ¿Por qué no puedo usar algo bonito entonces? No es como si fuera a ir a trabajar en pantalones cortos o algo así. Eso dejó a Luke sin palabras. Solo había traído algunas prendas informales y se había ido de casa con una sola maleta. En cuanto a Selina, tenía 5 maletas y supuestamente ya había hecho todo lo posible para reducir su equipaje antes de llegar a este número. Inicialmente había 8 maletas, la mayoría de las cuales contenían su supuesta ropa bonita. Después de que terminaron de mudarse, a Luke le dio pereza salir, así que pidió comida en su lugar. Después de comer, se tomaron un breve descanso antes de dirigirse al supermercado. Solo tenían algunos electrodomésticos básicos en su apartamento y aún tenían que comprar más ellos mismos. Luke no tenía mucho para comprar, pero Selina compró muchas cosas. Mientras compraba, Selina no se olvidó de mirar la etiqueta con el precio con tristeza y comentar: esto es tanto como el valor de mi salario de una semana. Luke solo podía permanecer en silencio. No podía exactamente ofrecer pagar, ¿verdad? Si se atrevía a ofrecerse a hacerlo, Selina realmente pensaría que estaba tratando de cortejarla. De lo contrario, ¿por qué se ofrecería a pagar sus cosméticos? Solo mira su carrito de compras. Incluso había tampones allí. Aparte de los novios o maridos, los hombres rara vez comprarían estas cosas para las mujeres. Cuando regresaron a casa, no continuaron limpiando el lugar. Más bien, solo llevaban sus propias cosas a sus respectivas habitaciones antes de lavarse y acostarse. Al día siguiente, se dirigieron al trabajo. Cuando llegaron al departamento, se podía ver a algunos detectives en el salón de la división de delitos mayores. Algunos llegaron temprano mientras que otros habían estado trabajando toda la noche. Solo 2 personas molestaron en saludar con la cabeza a los dos. Media hora antes de que comenzara oficialmente el trabajo, llegó Brock. Cuando vio que los dos habían llegado temprano y estaban llenos de vigor, se alegró. A partir de esto, podía juzgar que estos dos al menos no eran el tipo de alborotadores a los que les gustaba hacer las cosas de manera poco convencional. En general, cuanto más capaz era una persona, menos convencional tendía a ser. De hecho, tenían algunos de estos detectives capaces pero poco convencionales en el equipo. Esos viejos zorros solo seguirían el procedimiento policial en el mínimo requerido para hacer el trabajo. En lo que a ellos respectaba, los otros procedimientos eran prácticamente inexistentes. Por supuesto, eso también se debió en parte a la relativa libertad que tenían los miembros de la división de delitos mayores.
La mayoría de las veces, cuando las cosas estaban ocupadas, tenían que trabajar varios días seguidos sin descanso. Por lo tanto, ni siquiera trabajaban en horarios regulares como los demás policías. Brock saludó a Luke y Selina y los llamó a su oficina. Fue directo al grano cuando entraron. Después de todo, también era una persona muy ocupada. Buscó un poco en su escritorio antes de sacar un archivo y arrojárselo a Luke. Este caso ahora es tuyo. Infórmeme cuando haya progreso. Si te encuentras con algo que no puedes resolver, ven a buscarme también. ¿Alguna pregunta? Selina quería echar un vistazo al archivo, pero Luke simplemente sonrió y dijo: sí, señor. Brock agitó su mano. Ya que estás trabajando para mí, haz lo mismo que todos los demás. Solo llámame cabeza. Muy bien, empieza. Luke estuvo de acuerdo antes de irse. Selina también hizo lo mismo. Interiormente, Brock reflexionó para sí mismo. De hecho, el más joven es el líder. En verdad, eso no fue demasiado raro. Cuando un hombre y una mujer formaban pareja, el hombre tendía a ser más adecuado para liderar, mientras que la mujer era más adecuada para apoyar. Después de todo, las mujeres generalmente eran mejores en redes y diplomacia, mientras que los hombres eran mejores en situaciones de combate y eran más intimidantes. Pero, de nuevo, el niño parecía demasiado joven. ¿Podría intimidar a las personas con las que tenían que tratar? Pero Brock inmediatamente descartó el pensamiento. Era un oficial al mando, no una niñera. Tendrían que resolver ese tipo de problema ellos mismos. Si no podían hacer algo así, bien podrían abandonar la división de delitos mayores. Cuando Luke y Selina regresaron a sus escritorios, abrieron la carpeta. Luke se sentó en su propia silla mientras Selina se acercó y se sentó en el reposabrazos. Así como así, los dos estudiaron el archivo. Había ocurrido un homicidio en un apartamento en 39, 107 Street, Westside. Una mujer había sido asesinada allí. La división había recibido este caso ayer al mismo tiempo que habían llegado Luke y Selina. La división de delitos mayores siempre había estado al límite en términos de mano de obra. Con dos nuevos detectives en el equipo, Brock decidió no molestar a los demás con el nuevo caso y, en cambio, se lo entregó a la pareja. Después de revisar el archivo, Luke tomó su chaqueta, se la puso y cubrió su arma antes de decir: visitemos la escena. No podía molestarse en esperar el informe de la autopsia. En una ciudad importante como esta, el departamento forense normalmente estaría extremadamente ocupado. Era muy común que un informe tardara tal vez 1 o 2 meses si el caso no era una prioridad. De hecho, podría tomar hasta medio año. Sí, esto nunca se retrató en los programas de televisión. En realidad, el número de casos resueltos en los Estados Unidos con la ayuda de los forenses fue menos del 5%. La mayoría de las veces, los casos se resolvían mediante trabajo policial real. Los forenses solo ayudaron a proporcionar pruebas de apoyo. Por lo general, si la policía no puede encontrar ninguna pista en un caso, no tendrá más remedio que clasificarlo como un caso sin resolver. Tal vez llegaría un día en que el criminal atacaría de nuevo y dejaría algunas pistas nuevas. Solo entonces habría una posibilidad de resolver el caso sin resolver. Los dos fueron al estacionamiento y se subieron a un coche de policía. Este fue el trato otorgado a los miembros de la División de Delitos Mayores, pero dado que Brock aún no había aceptado completamente a Luke y Selina, no podían tomar el automóvil abiertamente para su uso personal. Estaba bien conducir de vez en cuando el coche de vuelta a casa, pero si lo hacían todos los días, habría quejas. Subieron al auto y tardaron 40 minutos en llegar a la calle 39, 107A. Cuando llegaron a la escena, ambos observaron su entorno. Aunque podría no ayudar con el caso, las investigaciones policiales a menudo concluyeron con el descubrimiento de algo menor y pasado por alto. Este era un antiguo edificio de apartamentos que tenía al menos 30 años. Las paredes moteadas y las puertas y ventanas anticuadas eran prueba de que este no era un lugar de ricos. Capítulo 56. Bruja, cuerpo perdido y cámaras de vigilancia defectuosas. Traductor. En Ye Translations Editor. En Ye Translations naturalmente, no había cámaras de vigilancia en estos viejos edificios de apartamentos. La única medida de seguridad que tenía el edificio de apartamentos era una señora mayor que vigilaba la entrada principal. Tenía unos 60 años y todavía se veía bastante enérgica a pesar de su edad. Luke pensó que esta abuela aquí definitivamente no era tan aterradora como la abuela Lucky.
Selina se acercó y le mostró a la abuela su billetera con la nueva insignia. En un lado de la billetera había una placa de policía, mientras que en el otro lado había una tarjeta de identificación. Se emitían con mayor frecuencia a oficiales vestidos de civil. La abuela mantuvo la calma y no se sorprendió al ver a la policía. Cuando escuchó que querían la llave del apartamento donde había ocurrido el asesinato, sacó una llave detrás de ella. Esta es la única copia que tengo. Recuerda devolverlo cuando hayas terminado. Selina le agradeció con una sonrisa. Luego, los dos subieron las escaleras hasta el tercer piso. Los viejos edificios de apartamentos como estos ni siquiera tenían ascensores. Cuando llegaron al apartamento 305, vieron cinta adhesiva sobre la puerta. Selina quitó casualmente la cinta y abrió la puerta con la llave. Entonces entraron los dos. Los forenses ya habían terminado con su trabajo aquí. Por lo tanto, los dos ya no necesitaban ponerse guantes, y solo necesitaban asegurarse de no tocar nada de lo que veían en la habitación. Mirando la figura humana delineada en el piso, Luke dijo: «Mira por aquí. Iré a revisar el dormitorio». Después de que Selina asintió, Luke fue al dormitorio. El cuerpo había sido descubierto en la sala de estar, y el dormitorio no era exactamente la primera escena del crimen. Por lo tanto, el dormitorio seguía siendo prácticamente el mismo que antes. Luke escudriñó la habitación antes de levantar la voz. «Selina». Selina se acercó, y cuando vio el dormitorio, también se horrorizó un poco. «Entonces, ¿has investigado casos antes que involucraran a alguien así?», Luke preguntó con una extraña expresión en su rostro. Selina negó con la cabeza. «No, no mucha gente en nuestra ciudad cree en tales supersticiones». «¿Sabes qué son estas cosas?», preguntó Lucas. Selina examinó la habitación antes de negar con la cabeza. «Solo hay unos pocos artículos de vudú aquí. No estoy seguro de cuáles son los otros elementos, pero sea cual sea el caso, las cosas aquí definitivamente no pertenecen a una religión común». Lucas asintió. «Multa. Parece que nuestra víctima es una bruja». Mientras los dos hablaban, sonó el teléfono de Luke. Respondió y, después de un rato, dijo: «Entendido», antes de colgar. Selina preguntó: «¿Qué pasa?». Luke respondió: «Vamos. El cuerpo de nuestra bruja se ha ido». Selina dijo: «¿Qué?». Cuando volvieron a bajar, Selina le devolvió la llave a la abuela. También le pasó una tarjeta con su nombre, diciéndole que los llamara si recordaba algo. Luego, los dos regresaron a su automóvil. En el auto, Selina preguntó: «¿Qué está pasando? ¿Cómo desapareció el cuerpo?». Luke respondió: «El forense estaba a punto de realizar una autopsia en el cuerpo. Justo antes de comenzar, fue al baño y el cuerpo ya no estaba cuando regresó». Selina preguntó: «¿Algo en las cámaras de vigilancia?». Luke respondió: «Ni idea. Tendremos que comprobar las imágenes nosotros mismos. Fue Brock quien me llamó. Nos dijo que asumiéramos también el caso del cuerpo desaparecido. Después de todo, la desaparición del cuerpo podría estar relacionada con el asesinato». Selina estaba algo decepcionada. Suspiró: «Pensé que había resucitado o algo así antes de que usara sus poderes mágicos para teletransportarse». Luke respondió: «Si eso realmente sucedió, no creo que podamos mantener el caso por nosotros mismos». Selina preguntó: «¿Entonces quién se haría cargo del caso? ¿FBI?». Luke tenía una expresión extraña cuando murmuró: «No, Shield». Selina preguntó: «¿Qué?». Luke respondió: Nada. Ojos en el camino». Cuando llegaron al centro forense, los dos ingresaron luego de mostrar sus identificaciones policiales. Cuando llegaron a la morgue, buscaron a un forense llamado Tom antes de decirle por qué estaban allí. Tom era un caucásico de mediana edad, y hablaba algo suave a pesar de que parecía muy enérgico cada vez que hablaba. Incluso cuando estaba tratando con dos detectives que obviamente eran novatos, no se volvió arrogante. Más bien, les contó todo lo que había sucedido. En verdad, no había mucho que pudiera decirles de todos modos. Lo que Tom pasó 3 minutos diciéndoles era lo mismo que Brock le había dicho a Luke. Por la mañana, Tom tomó una taza de café antes del trabajo. A continuación, sintió la llamada de la naturaleza, así que fue al baño. Cuando regresó, encontró que el cuerpo sobre la mesa de autopsias ya había desaparecido sin dejar rastro. Luke permaneció en silencio y permitió que Selina siguiera interrogando a Tom.
Tom era un hombre, y sin duda estaba más feliz de cooperar con una mujer bonita como Selina en lugar de un hombre como Luke. ¿Dónde está el vídeo de seguridad? Tom respondió. Las cámaras de vigilancia se estropearon anoche. Alguien estaba aquí para arreglarlos esta mañana, pero todavía estaban abajo cuando desaparecieron los cuerpos. Luke intervino. ¿Quién es el que arregló las cámaras? Tom se quedó en blanco un poco, ya que era la primera vez que Luke hacía una pregunta desde que llegó. Pero aún así respondió honestamente. Ni idea. La logística se encarga de eso. Puedes intentar preguntarles. Selina luego metió su cuaderno en su bolsillo y una amplia sonrisa floreció en su rostro. Gracias, Tomás. La sonrisa deslumbró un poco a Tom mientras asentía sin comprender. Ah, claro, no te preocupes por eso. Eres bienvenido. Entonces, la linda latina lo saludó antes de salir de la habitación. Selina corrió para alcanzar a Luke antes de decir, ¿qué piensas? Luke respondió. Primero averigüemos qué pasó con las cámaras de vigilancia. Es demasiada coincidencia. ¿Todavía recuerdas lo que nos dijo Robert? Selina inclinó la cabeza y dijo, al resolver casos, muchas coincidencias no son coincidencias. Lucas asintió. Por lo tanto, tenemos que averiguar cómo fallaron las cámaras de vigilancia. Después de que Selina le pidió direcciones a 2 personas, finalmente encontraron el departamento de logística y les dijo la razón por la que ella y Luke estaban allí. La persona a cargo aquí era una mujer policía. Por lo tanto, Selina se hizo a un lado para dejar que Luke se hiciera cargo del interrogatorio esta vez. Los dos habían llegado hacía mucho tiempo a una especie de entendimiento tácito. En términos generales, Selina estaría a cargo de comunicarse con los hombres cuando fuera seguro hacerlo, y Luke estaría a cargo de comunicarse con mujeres de mediana edad y ancianas. Ese era su trabajo por su cara bonita y tierna. Con una amplia sonrisa en su rostro, Luke le dijo a la mujer policía para qué estaban allí. Cuando la mujer policía vio al apuesto joven con una amplia sonrisa frente a ella, inmediatamente tuvo una impresión amable de él. Después de echar un vistazo a la identificación de Luke, le dijo el nombre de la empresa a cargo del mantenimiento de las cámaras de vigilancia. Compañía de Comunicaciones Electrónicas de Gales Dalek. Este era el nombre de la empresa encargada del mantenimiento de las cámaras de vigilancia en este edificio. Luke tomó prestado el teléfono de la oficina y llamó a la compañía. Después de identificarse, hizo algunas preguntas antes de esperar y escuchar las respuestas que obtuvo con una expresión extraña en su rostro. Después de terminar la llamada, volvió a agradecer a la mujer policía antes de que él y Selina se fueran. Selina preguntó, ¿qué está pasando? Luke respondió, la persona al teléfono me dijo que no recibieron ninguna llamada del departamento forense ayer, y tampoco enviaron a nadie aquí hoy. Selina, Lucas sonrió. Interesante. ¿Nos deja? Capítulo 57. Caso desaparecido y The Walking Dead. De repente, sonó el teléfono de Luke. Contestó la llamada, habló un poco, terminó la llamada y se sumió en el silencio. Selina conducía. Ella lo miró y preguntó, ¿y ahora qué? Luke tenía una expresión extraña. El subjefe Thomas me llamó. Nos dijo que el caso ha sido entregado y que podemos dejar de trabajar en él. Selina preguntó, ¿entregado a quién? Luke respondió, FBI. Cuando los dos regresaron al departamento de policía, vieron salir a 4 personas, una a la cabeza mientras que las otras 3 lo seguían de cerca. Los 4 vestían trajes negros y gafas de sol, y tenían expresiones solemnes. Parecían pandilleros de una película. Los 4 pasaron junto a Luke y Selina. Luke y Selina regresaron a la división de delitos mayores y se dirigieron directamente a la oficina de Brock. Cuando regresaron, Brock preguntó con indiferencia, ¿algo? Luke tenía una expresión extraña en su rostro una vez más. Jefe, el caso ya ha sido entregado por el subjefe Thomas. Estamos aquí para informarles. Brock estaba atónito. ¿Repartió? ¿Por qué no me dijeron? ¿El subjefe te dijo eso? Su rostro se volvió antiestético. Era impropio que el subjefe se involucrara en los casos de sus subordinados. Después de todo, si la gerencia superior se involucraba personalmente en todo, ¿cuál era el punto de tener oficiales al mando como Brock? ¿Eran solo marionetas? Luke lo pensó y dijo. De hecho, no mucho después de que llegamos al departamento forense para investigar el cuerpo desaparecido, recibimos una llamada para detenernos. Brock asintió.
Eso lo hizo sentir mejor. Por lo menos, estos dos no tenían ni idea como él. Recogió un archivo diferente de la mesa y dijo: trabaja en este caso, entonces, y agitó la mano para decirles a los dos que se fueran. Luke y Selina en respuesta y se fueron. Afuera, Selina susurró: parece que Brock está bastante enojado. Luke respondió: dudo que esté enojado con nosotros. Bueno, olvídalo. Veamos nuestro nuevo caso. Regresaron a sus escritorios y abrieron el archivo. Selina se sorprendió de inmediato por su contenido. ¿Qué significa esto? ¿Estás seguro de que Brock todavía no tiene prejuicios contra nosotros? Mira el tipo de caso que nos ha dado. Luke aún permanecía calmado. Después de hojear el archivo, dijo en voz baja: no es necesariamente porque tenga prejuicios contra nosotros. Esto es Houston. Incluso los contrabandistas de armas no recurrirían a un tiroteo con la policía. ¿Se dieron cuenta de que el destino final de estas armas de contrabando es México? Selina lo pensó un poco, pero aún no estaba contenta. Es posible que hayamos luchado contra un cartel mexicano antes, pero eso no significa que conozcamos bien a México. ¿Por qué tenemos un caso como este? Este es nuestro primer día de trabajo. Ni siquiera tenemos recursos para recopilar información. Lucas asintió. Ya no tenemos a Robert respaldándonos, por lo que debemos pensar en una solución nosotros mismos. Como no tenemos ninguna información, tendremos que buscarla nosotros mismos. De todos modos, una red de informantes es algo que toma tiempo para crecer. En ese momento, Selina de repente pensó en algo y decidió dejar de hablar. En verdad, la razón principal por la que los dos no tenían informantes fue por la solicitud de Luke de que siguieran siendo socios. De lo contrario, cada uno estaría siguiendo a un detective veterano y podría hacer uso de los recursos de información disponibles para los detectives veteranos a los que estaban siguiendo. Luego tendrían tiempo para hacer crecer lentamente su propia red. Luke había visto venir esto durante mucho tiempo. Por supuesto, estaba más dispuesto a seguir trabajando con Selina. Eso fue porque creía que Selina lo apoyaría incondicionalmente. Con Selina siguiendo su ejemplo, ambos compartirían el crédito cuando resolvieran casos, pero siguiendo los cálculos del sistema, su tasa de contribución ciertamente sería mayor. Si tuviera que trabajar con un detective veterano, sería él quien seguiría el ejemplo de la otra persona. Como resultado, su tasa de contribución de la resolución de casos se reduciría considerablemente. Los dos no se demoraron y se fueron de nuevo en su auto. Así era un día de trabajo normal para un detective en la división de delitos mayores. Para ascender y obtener un aumento de sueldo, tendrían que trabajar duro. Había tanto trabajo por hacer que nunca podrían completar lo que estaba disponible. Después de salir del departamento, comieron en un restaurante de comida rápida. Este era un restaurante de comida rápida mexicana. En un restaurante mexicano, naturalmente ordenaron unos tacos, con carne y salsa picante. Ambos encontraron esta comida extremadamente deliciosa. Los padres de Selina eran mexicanos hasta la médula. Por lo tanto, tenían comida mexicana en casa la mayor parte del tiempo. En la vida anterior de Luke, era de Sichuan, China. Por lo tanto, tenía un profundo amor por la comida picante. Selina tenía 2 tacos mientras que Luke tenía 4. Pasaron casi 40 minutos comiendo. Después de la comida, cuando regresaron a su automóvil, Selina preguntó: ¿y? ¿Notaste algo? Luke respondió: los tacos aquí son decentes, pero un poco peores que los de Sandra. Selina puso los ojos en blanco. Bien, bien. Mi mamá no está aquí. Puedes dejar de endulzarla. Ella podría estar diciendo eso, pero por dentro, todavía estaba feliz de escuchar a Luke elogiando a su madre. Luke sonrió y pasó del tema. Todo parece normal. Pero solo estábamos allí para una comida. Si pudiéramos encontrar algo tan fácilmente, el caso se habría resuelto hace mucho tiempo. En su lugar, demos una vuelta por la zona. El nuevo caso que les habían llegado tenía que ver con el tráfico de armas, y se sospechaba que detrás estaba una banda mexicana. Por eso Selina creía que Brock tenía prejuicios contra ellos dos. Estas pandillas variaban en tamaño, desde varias docenas hasta cientos de miembros. 2 detectives novatos sin una red de información no podrían lidiar con una pandilla así. Luke, sin embargo, no compartió sus pensamientos. Quizás Brock estaba pensando en ponerlos en su lugar, pero ciertamente no esperaba que ellos dos resolvieran el caso de inmediato.
Si lograron resolver el caso tan fácilmente, ¿no haría que los demás detectives del equipo parecieran estúpidos? De hecho, el caso había estado con ellos durante más de 2 meses. Los detectives a cargo de este caso habían sido trasladados anteriormente para trabajar en otro caso urgente. Evidentemente, todos creían que era poco probable que este caso se resolviera. Mientras Selina conducía, Luke nunca dejó de observar su entorno. De repente, su rostro se quedó en blanco cuando una cara familiar pero desconocida pareció pasar por el rabillo del ojo. Se sentía familiar ya que parecía haber visto esa cara antes. No le resultaba familiar porque no podía recordar quién era esa persona, por lo que estaba seguro de que era alguien que no conocía. El automóvil continuó moviéndose durante unas pocas docenas de metros antes de que Luke dijera de repente: «Date la vuelta». Esta fue la ventaja de su buen trabajo en equipo. Selina se giró sin dudarlo. Ella simplemente preguntó: «¿Qué encontraste?». Finalmente, Luke recordó a quién pertenecía ese rostro. Una expresión extraña apareció en su rostro cuando dijo: «Creo que vi a los muertos vivientes en el camino hace un momento». Selina no dudó de sus palabras. Más bien, preguntó con curiosidad: «¿Quién?». Luke respiró hondo antes de decir: «¿Recuerdas nuestro caso anterior? Es la bruja muerta, la vi caminando por el camino». Las manos de Selina temblaron cuando casi choca el auto por la sorpresa. ¿Qué diablos? Eso fue bastante horrible de escuchar. ¿Cómo podía un muerto andar por la carretera? ¿Fue esto un encuentro con un fantasma o algo así? Rápidamente estabilizó sus manos y condujo más rápido. Al mismo tiempo, también comenzó a escanear el área mientras conducía. Capítulo 58. De nuestro lado y el FBI. Traductor. En Ye Translations Editor. En Ye Translations un destello rojo apareció en la línea de visión de Luke cuando rápidamente giró la cabeza y dijo: «Reduce la velocidad». Entró en la calle de la izquierda. Esta vez, Selina ya no reaccionó en exceso. Dio la vuelta a una velocidad normal antes de conducir hacia la calle que Luke mencionó. Cuando llegaron, la calle estaba completamente vacía. Todo lo que podían ver era una calle desordenada, desprovista de gente e iluminada por la luz del sol. Después de pensar un poco, Luke sacó su arma y la revisó rápidamente antes de volver a guardarla en la funda. «Salgamos y echemos un vistazo alrededor». Aunque el caso les había sido quitado, ahora involucraba la resurrección de los muertos. ¿Cómo podía Luke resistirse a algo tan interesante? Se aseguró de que Selina estuviera detrás de él antes de tomar la iniciativa en la búsqueda. Selina preguntó: «¿Dónde?». La mirada de Luke se posó en una vieja puerta de hierro y dijo: «Ella entró allí». Selina preguntó: «¿Entramos también?». Esta vez, Luke vaciló. No tenían orden judicial. Si entraron como quisieran, podrían recibir quejas como resultado. Además, entrar al edificio también los pondría en más peligro. Llevar a Selina a tal peligro por el bien de su curiosidad era ciertamente algo en lo que necesitaba pensar adecuadamente antes de hacer un movimiento. Justo cuando estaba pensando, su agudo oído captó algunos sonidos que venían de detrás de la puerta de hierro. «Escóndete», susurró. Selina inmediatamente se escondió detrás del auto mientras que Luke rápidamente dio un paso adelante y se escondió junto a la puerta de hierro. Después de unos segundos, la puerta se abrió de una patada. Un AK asomó por la puerta, antes de que una persona saliera corriendo. Sin dudarlo, Luke extendió ambas manos. Agarró el AK con una mano antes de agarrar la mano que sostenía el arma con la otra. Luego, arrojó a la persona hacia abajo. La persona que sostenía el AK fue arrojada al suelo. Este fue el beneficio del jiu-jitsu brasileño. Podría usarse para someter o herir al oponente. Esta persona empuñaba un AK en una gran ciudad como Houston. Claramente no era un ciudadano respetuoso de la ley. Cuando Luke miró a la persona que ahora yacía en el suelo, inmediatamente se dio cuenta de algo. Esta persona era latina, y por los viciosos tatuajes en todo su cuerpo, esta persona no se parecía en nada a un ciudadano normal respetuoso de la ley. Luke estaba a punto de agacharse e inspeccionar a esta persona cuando nuevamente se escucharon pasos desde el interior del edificio. Él frunció el ceño. La persona a la que había arrojado al suelo, de hecho, había salido corriendo desordenadamente con una expresión nerviosa.
Esta vez, los pasos que escuchó fueron bastante suaves y tranquilos, lo que significa que el recién llegado era una persona bien entrenada que podía controlar su ritmo incluso cuando corría. Luke levantó a la persona del suelo y se escondió detrás de él mientras aguzaba el oído y se concentraba en los pasos que se acercaban. Los pasos se detuvieron de repente. El corazón de Luke latía con fuerza mientras contaba hasta 2 en silencio antes de empujar a la persona que sostenía hacia la puerta. En el mismo momento exacto, alguien saltó por la puerta también. El recién llegado se estrelló contra la persona que Luke arrojó, y los dos se enredaron de inmediato. En ese momento, Luke levantó el hack y gritó: HTG. Congelar. El recién llegado ya estaba en el suelo. Cuando escuchó el grito, quedó ligeramente atónito. Cuando vio el hack que sostenía Luke, su rostro se llenó de incredulidad. ¿A quién intentas engañar? Ningún oficial de policía en Estados Unidos usa un hack. Sin embargo, con un hack apuntándolo a quemarropa, naturalmente no se atrevió a moverse. A tal distancia, el hack podría matarlo fácilmente. Rápidamente suplicó: por favor, no disparen. Luke aguzó el oído y no escuchó más pasos, pero en su lugar escuchó algunos disparos. Luke dijo: Selina, muéstrale tu placa. La persona en el suelo se quedó en blanco. ¿Él es realmente un policía? Poco tiempo después, alguien salió detrás de él. Cuando la miró, se dio cuenta de que era una mujer bonita que sostenía una Glock 23. En su mano había una billetera que mostraba claramente su placa e identificación. La persona en el suelo finalmente dejó escapar un suspiro de alivio. Estamos del mismo lado. Soy del FBI. Luke no se sorprendió al escuchar eso, pero Selina sí. A Luke no parecía importarle. Suelta tu arma. En este momento. Esa persona dejó caer su arma sin poder hacer nada. Mantén las manos en alto, continuó Luke. Esa persona hizo lo que se le dijo. Solo entonces Luke dio un paso adelante para patear el arma antes de decir: tírate en el suelo, boca abajo. La persona maldijo: ¿puedo mostrarte mi placa? Lucas respondió: no. Baja, ahora. Esa persona no tuvo más remedio que obedecer. En el momento en que hizo eso, Luke dio un paso adelante y se abalanzó sobre él antes de esposar las manos de la persona detrás de su espalda. Que le esposaran las manos fue bastante doloroso, pero el hombre solo pudo decir: tengo mi placa conmigo. Está en el bolsillo de mi pecho. Luke metió la mano dentro y sacó una placa. De hecho, encontró la placa y la identificación del FBI, y no parecían falsos. Selina, haz una llamada al departamento y haz que verifiquen esta identificación, dijo Luke. Selina se acercó, recogió la identificación y sacó un teléfono del bolsillo de Luke antes de caminar hacia un lado para hacer una llamada telefónica. Después de un rato, ella terminó la llamada. Lo están verificando. Tardará unos minutos. La persona parecía tener prisa. Estoy en medio de una misión. ¿Puedes darte prisa? Mis colegas adentro están en un tiroteo con los criminales. Luke había estado prestando atención a los sonidos dentro del edificio. De hecho, había estado escuchando el disparo ocasional. De hecho, él ya sabía quién era esta persona. De pie allí, cuando Luke miró a la persona que yacía en el suelo, su corazón latió con fuerza. Sorprendentemente, se había encontrado con una importante organización mundial, así como así. Sistema. Has derrotado a Cheney Spiegel. Ahora puedes aprender todas sus habilidades. Lista de habilidades de Cheney Spiegel. Armas de fuego básicas, combate básico, análisis de información básico, y así sucesivamente. Todo eso no era el punto. Luke tenía la costumbre de jugar con el sistema cuando estaba libre, para descubrir cómo funcionaba el sistema. El progreso había sido lento, pero aún había encontrado algunas funciones ocultas. Por ejemplo, después de desbloquear una habilidad, en realidad podía ver una breve descripción de la habilidad. Pero la descripción solo aparecería a petición suya. Las armas de fuego básicas de Robert tenían una descripción que indicaba que esta habilidad era producto de su tiempo en el ejército de los Estados Unidos. En cuanto al combate especial básico de Salazar, el sistema indicaba que este era producto de su paso por el SWAT de Estados Unidos. Actualmente, esto fue lo que Luke vio en la lista de habilidades de esta persona. Armas de fuego básicas, producto de Shield, combate básico, producto de Shield, análisis de información básica, producto de Shield.
Escudo. Después de una larga espera, Luke finalmente se encontró con un miembro de esta organización por primera vez. Tal vez había visto uno antes, pero si lo había hecho, no estaba al tanto. Los ojos de Luke parpadearon, pero permaneció en silencio. Cheney dijo con urgencia. ¿Puedes darte prisa? ¿De qué departamento eres? Luke respondió. USIDE. Cheney estaba encantado. Acabo de ver a su subjefe esta mañana, el tipo Thomas. Puedes consultar con él directamente. Luke finalmente entendió quiénes eran los 4 hombres de negro que había visto anteriormente. Capítulo 59. Evidencia, ayuda y acción. Traductor. En Ye Translations Editor. En Ye Translations Cheney había sido uno de los 4 hombres de negro, y probablemente habían estado allí para ver a Thomas. Luke dijo. Selina, llama al subjefe Thomas. Tengo el número de su oficina en mi teléfono. Selina hizo lo que se le dijo. Poco tiempo después, la llamada se conectó y, después de una breve conversación, encendió el altavoz del teléfono y lo colocó frente a Cheney. Cheney habló rápidamente. Subjefe Thomas, este es el agente Charles del FBI. Yo estaba allí cuando nuestro jefe, John, fue a verte. Actualmente estamos tratando de arrestar al sospechoso. ¿Puedes hacer que tus oficiales nos brinden apoyo? Thomas preguntó desde el otro lado del teléfono, ¿dónde está tu cabeza? Haz que hable conmigo. Thomas estaba bastante indefenso ya que nunca antes había hablado con este agente Charles, por lo que no reconoció la voz. Luke intervino. Subjefe Thomas, Luke aquí. Esta mañana como a las 10:50 vi salir del departamento a un grupo de 4 hombres vestidos de negro. Yo mismo vi a esta persona siguiendo a una persona barbuda, de mediana edad, de unos 40 años y 1,82 metros de altura. Después de escuchar eso, Thomas finalmente estuvo seguro de que esta persona era de esa agencia. Después de todo, cuando los envió esta mañana, eran alrededor de las 10:40 am. Entonces dijo, ya veo, eso es todo entonces. Suéltenlo. Después de una ligera vacilación, Thomas agregó. Si es posible, trate de ayudarlos también. Luke respondió. Entendido, subjefe. Solo entonces Thomas finalizó la llamada. Luke hizo un gesto a Selina cuando ella inmediatamente le quitó las esposas al hombre en el suelo. Cheney, el falso agente del FBI Charles, rápidamente se puso de pie y estiró los brazos. Luke recogió el arma del suelo y se la devolvió. Lo siento, es un hábito del trabajo. Cheney no podía molestarse en guardar rencor. Sabía muy bien cómo trabajaba la policía en Estados Unidos. Luke había actuado en consecuencia al tomar en consideración su seguridad y la de su compañero oficial. En cualquier caso, Luke fue quien lo ayudó a probar rápidamente su identidad. Cheney dijo rápidamente. 3 de mis colegas todavía están allí. También hay algunos pandilleros mexicanos allí. Además, hay una mujer sospechosa con un vestido rojo. Ven conmigo y ten mucho cuidado, especialmente cuando te encuentres con la mujer de rojo. Mantén tu distancia de ella. Es increíblemente fuerte en el combate cuerpo a cuerpo. El corazón de Luke latió con fuerza cuando pensó. ¿Vestido rojo? La bruja muerta que vi antes también tenía un vestido rojo. No dijo nada y asintió. Comprendido. Luego, señaló el AK. ¿Quieres esto? Cheney negó con la cabeza. No, gracias. Las cosas estaban muy complicadas en el edificio. Usar un AK solo empeoraría las cosas. Luke asintió y esposó el brazo de la primera persona a su pierna para asegurarse de que no pudiera huir incluso después de despertarse. Luego, buscó en esa persona algunas revistas de AK antes de decir, vamos, Selina. Cubrirnos las espaldas. Selina asintió. Los 3 atravesaron la puerta de hierro. Cheney solo se había ido antes porque había estado persiguiendo al sospechoso con el AK, pensando que esta persona era su objetivo. Pero resultó que había estado persiguiendo a la persona equivocada y Luke lo había desarmado. Después de la demora, estaba muy ansioso. Solo tenía 3 colegas allí y tuvieron que enfrentarse a toda una pandilla mexicana. Aparte de eso, también tenían que estar atentos a su objetivo. Por lo tanto, estaban en un lugar bastante malo. La única buena noticia era que su objetivo estaba aquí para vengarse de la pandilla mexicana. Por lo tanto, sus colegas no estarían enfrentando un ataque de 2 frentes tanto de su objetivo como de la pandilla mexicana. Después de pasar por un pasillo, llegaron a un almacén.
Este lugar era enorme y estaba lleno de numerosos bienes que se amontonaban por todas partes, lo que limitaba su línea de visión. Luke comprendió de inmediato por qué Cheney había rechazado el AK. En tal entorno, una pistola era mucho mejor que un AK. Pero a Luke no le importó. Era mucho más diestro que una persona promedio, y después de perder las armas de fuego básicas y las habilidades especiales de combate básicas de Robert, cambió a las habilidades de Salazar. El sistema era bastante justo en este aspecto. Siempre que cumpliera con los requisitos de las habilidades, siempre podría cambiar libremente de una persona a otra para la misma habilidad. En comparación con las habilidades militares de Robert, las habilidades SWAT de Salazar eran mucho más adecuadas para un área tan cerrada. Salazar tenía mucha práctica en el uso de rifles automáticos, incluso en un área tan cerrada. Cheney hizo un gesto a los dos y entendieron lo que estaba tratando de decir, ya que estaba usando un gesto táctico común con ellos. Luego, los dos comenzaron a avanzar mientras se cubrían mutuamente. En otro rincón del almacén, los disparos sonaban de vez en cuando, indicándoles claramente a dónde ir. De repente, una serie de disparos resonaron mientras las balas caían sobre el grupo de Luke. Luke reaccionó rápidamente ya que había notado al enemigo en el instante en que este último levantó su arma. Sin dudarlo, Luke pateó a Cheney en el trasero y lo envió tropezando al suelo. Al mismo tiempo, Luke también se inclinó hacia el suelo. A través de una pequeña grieta entre pilas, vio un par de piernas a unos 8 metros de él, que pertenecían a la persona que les disparaba. Estallido. 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 Después de 3 disparos, quedaron 2 heridas ensangrentadas en las piernas. El enemigo gimió antes de colapsar en el suelo. Sin dudarlo, Luke disparó 2 balas más a la cabeza del enemigo, silenciándolo instantáneamente. Estallido. 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 Sonó una serie de disparos, y esta vez, estaban dirigidos a Luke. Evidentemente, matar al primer pandillero le había puesto un blanco en la espalda. Luke rodó por el suelo y los agujeros de bala aparecieron justo donde había estado. Luke tenía una expresión tranquila en su rostro mientras disparaba su AK una vez más. Estallido. 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 Disparó 2 ráfagas de 3 tiros cada una y derribó a 2 pandilleros. Salazar era un experto en combates interiores como este. Incluso Robert no era su rival. Después de que los 2 pandilleros cayeron, el almacén se sumió en el silencio. Cheney permaneció en el suelo, sin atreverse a moverse demasiado. El tiroteo anterior había terminado tan repentinamente como había comenzado, y estaba completamente conmocionado. En cuanto a Luke, no se detuvo. Se agachó en una postura extraña como una rana mientras se arrastraba rápidamente por el almacén. Más de 2 personas le habían disparado antes. Después de alejarse del lugar peligroso, Luke rápidamente hizo un gesto a Selina. Selina entendió al instante lo que quería decir. Ella comenzó a disparar balas hacia donde los pandilleros se estaban cubriendo. Los pandilleros no tenían ningún entrenamiento y todo lo que hicieron fue extender la mano para disparar sus armas al azar. Estallido. 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 Después de pasar al otro lado de los pandilleros, Luke disparó su arma y derribó a otra persona. Una vez más, una lluvia de balas cayó sobre la posición de Luke. En ese momento, fue el turno de Selina de cambiar de posición mientras disparaba, lo que provocó que un pandillero se derrumbara en el suelo mientras se agarraba el hombro. A partir del 15 de febrero de 2020, las monedas gastadas en libros que no se seleccionen se reembolsarán en un plazo de 30 días. Sin embargo, los pases rápidos no serán reembolsados. El libro seleccionado tendrá una marca en la esquina de la cubierta del libro en 30 días para indicar la continuación. Gracias por su comprensión. Capítulo 60. Disparos mortales y combate cuerpo a cuerpo. Traductor. En Ye Translations Editor. En Ye Translations Luke se estaba moviendo a una nueva posición, cuando escuchó a alguien gemir de dolor antes de colapsar en el suelo. Reflexivamente, disparó 2 balas en la cabeza de esa persona. El almacén luego se hundió en un silencio sepulcral. Esta vez, nadie se atrevió a dispararle a Luke. Solo había pasado 1 minuto, y 5 de ellos ya estaban muertos. Esto fue una pesadilla para ellos.
No podían entender a quién habían ofendido. ¿Por qué de repente había tantos enemigos? Cheney, que se refugiaba en un rincón, susurró algo. Luke no se molestó en tratar de averiguar lo que estaba diciendo. Todavía había un número desconocido de enemigos en el almacén. Continuó moviéndose en esa extraña postura en cuclillas con su haz levantado en todo momento. De repente, alguien apareció ante él. Luke casi abrió fuego, cuando notó quién era esa persona, y rápidamente se retiró. Estallido. Estallido. Sonaron 2 disparos, y las balas dieron en el objeto detrás del cual se escondía Luke. Luke maldijo para sus adentros. El que le disparó no era uno de los pandilleros. Más bien, fue el colega de Cheney. Los trajes completamente negros que vestían eran demasiado fáciles de reconocer. Pero, ¿por qué esa persona abrió fuego contra Luke antes de asegurarse de quién era? Por otra parte, tampoco se podía culpar a los colegas de Cheney. Luke había estado masacrando a sus enemigos desde el momento en que llegó. Ellos también estaban muy nerviosos de verlo. Afortunadamente, Cheney se dio cuenta de esto y rápidamente dijo algo mientras le hacía un gesto a Luke. Luke le mostró el dedo medio en respuesta. Cheney se quedó un poco en blanco, pero entendió el significado de Luke y sonrió con impotencia. Luke estaba descargando su resentimiento por haber estado a punto de recibir un disparo del colega de Cheney antes. Cheney ya no se atrevía a menospreciar a Luke y Selina. En 2 minutos cortos, con Luke como vanguardia y Selina como apoyo, ni una sola de sus balas se desperdició ya que mataron a 5 personas seguidas. Su eficiencia en una situación de combate era aterradora. Incluso Cheney se preguntó qué tipo de policía eran. ¿Eran tan crueles los oficiales del departamento de policía de Weside Houston? Luke echó un vistazo y vio que el colega de Cheney ya no lo apuntaba. Esa persona también parecía estar en mal estado. Su pierna había sido golpeada, y solo podía permanecer escondido detrás de la cubierta. No es de extrañar que haya reaccionado tan ferozmente antes. Luke saludó antes de señalar a esa persona. Cuando esa persona vio su gesto, entendió y asintió. Luego levantó su arma y disparó algunos tiros en cierta dirección. Luego, Luke comenzó a escanear el almacén y descubrió que había reacciones desde 2 posiciones diferentes. Con su visión dinámica, pudo notar inmediatamente cualquier cambio mínimo. Sin dudarlo, apuntó su arma y disparó 3 tiros seguidos. ¡Ah! Con un gemido miserable, otro enemigo fue golpeado. Lentamente, el gemido se apagó. El colega herido de Cheney estaba conmocionado. Mierda, este oficial solo dispara tiros letales. Luke no dudó en absoluto ya que inmediatamente comenzó a moverse rápidamente de nuevo. Dio la vuelta a 2 estantes y estaba a punto de dirigirse a un lado de la otra posición donde había habido algo de movimiento. Justo en ese momento, una figura roja saltó sobre 2 estantes y se abalanzó sobre Luke como un ágil gato. Con los agudos sentidos de Luke, sabía que no sería capaz de levantar su AK a tiempo. Por lo tanto, dejó caer el AK antes de inclinarse hacia atrás inmediatamente y patear con la pierna. La figura roja no había esperado una reacción tan rápida de Luke. La patada aterrizó de lleno en su abdomen y se estrelló ruidosamente contra un estante. Luke finalmente pudo ver claramente la figura roja cuando inmediatamente gritó: HTD. Congelar. Mientras él sacaba su arma y la apuntaba. La figura roja solo se quedó en blanco por un momento y el arma de Luke ya estaba apuntando a su cabeza. ¿Carol mira? Luke preguntó en voz baja. La figura roja se agarró el abdomen y jadeó mientras preguntaba: ¿Tú eres la policía? Cuando Luke vio la notificación del sistema, se llenó de alegría. Su expresión no cambió, dijo: Sí. Departamento de Policía de Weside, Detective Luke Coulson. La mujer de rojo pareció dudar cuando preguntó: ¿También estás aquí para atraparme? Luke vaciló un poco antes de negar con la cabeza. No, estoy aquí por un caso de contrabando de armas. Carol se relajó visiblemente cuando dijo: ¿Puedes dejarme ir, entonces? Luke recordó rápidamente lo que había visto en el archivo y llegó a una conclusión. Permaneció en silencio. Usando su mano libre, señaló en una dirección. Carol miró hacia arriba y vio a Selina allí. Luke hizo un gesto con la mano y le dijo a la mujer que se diera prisa. La alegría apareció en el rostro de Carol mientras asentía y susurraba: Gracias. Luego, se obligó a levantarse y se arrastró hacia Selina.
La patada de Luke la hizo sentir como si le hubieran atravesado todo el vientre. Afortunadamente, tenía una habilidad única que le permitía recuperarse rápidamente. Mientras se movía, el arma de Luke seguía apuntándola. Como no podía hacer nada al respecto, dejó de preocuparse por él. Luke hizo un gesto a Selina y ella se hizo a un lado en silencio para abrirle paso a Carol. Selina había estado cuidando la espalda de Luke todo el tiempo, y había estado protegiendo el pasillo por el que habían venido. Carol la miró y asintió en señal de agradecimiento antes de huir. Cuando Luke vio a Carol huir del almacén, suspiró para sus adentros antes de concentrarse nuevamente en lo que estaba sucediendo dentro del almacén. Se acercó a Cheney y preguntó, ¿dónde están tus colegas? El ambiente aquí es demasiado difícil. Una mujer de rojo me tendió una emboscada antes, y después de que la pateé, se escondió de nuevo. ¿Quieres decirles a tus colegas que se muden? De lo contrario, me temo que podría matarlos accidentalmente. Cheney estalló en un sudor frío cuando escuchó eso. Él personalmente había sido testigo de las habilidades de Luke con un arma. Él era demasiado aterrador. Casi cada vez que disparaba un tiro, un enemigo moría. Si a sus colegas les dispararan por error, seguramente también morirían. Aunque estaban en una misión, este lugar era demasiado desfavorable para ellos. Después de una ligera vacilación, Cheney habló con sus colegas por radio. Luego, Luke comenzó a escuchar a la gente moverse hacia ellos. Lanzó un suspiro de alivio cuando escuchó eso. Las dos personas que se acercaban a ellos eran probablemente los colegas de Cheney. Otra persona no se movió, y probablemente era la pobre alma que había recibido un disparo en la pierna. Luke le susurró a Cheney. También iré a buscar a tu colega herido. Recuerda, dile que detenga el fuego. Cheney asintió torpemente y volvió a hablar por radio. En cuanto a Luke, rápidamente encontró a la persona herida y se aseguró de que la persona lo viera claramente antes de acercarse. Cuando llegó, dijo: por favor, no me apuntes más con tu arma. Guarda silencio. Luego, sostuvo su arma en una mano y arrastró a la persona por el cuello con la otra mano. No le importó si la persona estaba herida o no cuando empezó a arrastrarlo hacia Cheney. Quizás Luke había asustado al enemigo, ya que ya no había señales de ellos. Incluso cuando Luke alcanzó a Cheney, no le habían disparado ni un solo tiro. A partir del 15 de febrero de 2020, las monedas gastadas en libros que no se seleccionen se reembolsarán en un plazo de 30 días. Sin embargo, los pases rápidos no serán reembolsados. El libro seleccionado tendrá una marca en la esquina de la cubierta del libro en 30 días para indicar la continuación. Gracias por su comprensión.